Bien, en este video, muchachos, vamos a aprender a crear lo que son efectos de movimiento, como están viendo en este momento, que al pasar el curso hace esa pequeña animación. Si usted quiere saber cómo se hace, vamos a mostrar el paso a paso a seguir a la hora de crear ese proceso de animación. Así que vamos a empezar de una vez. Para ello nos vamos a lo que es nuestra área de trabajo en WordPress. Vámonos allá. Aquí estamos ya dentro de nuestra página web y este efecto de movimiento lo vamos a crear con elementos. Para ello nos vamos a página. Aquí voy a crear una página para crear este efecto de movimiento. Simplemente lo voy a poner demo y en plantilla voy a utilizar elementos Canva. Le damos a actualizar y aquí nos dirigimos directamente al área de trabajo en elementos. Ya aquí estoy dentro del área. Y vamos a empezar de una vez. Vamos a colocar una estructura con una sola columna. Y la tenemos. Y dentro del contenedor me voy a dirigir aquí en el área que dice píxeles. Y voy a seleccionar esta opción que dice VH. Y dentro voy a colocar un 100%. Perfecto. Ahora, en lo que es la parte de dirección, vamos a colocarle modo horizontal y vamos a seleccionar centralizado. Y desde aquí nos vamos a dirigir al área de estilo. Y en back color, que es el color que vamos a colocar, vamos a buscar este colorcito morado. Vamos a colocarlo así. Y vamos a guardar. Y ya que tenemos eso listo, pues vamos a lo que es el área de widget. Y aquí vamos a utilizar un contenedor. Vamos a arrastrarlo y lo soltamos. En lo que es avanzado, en relleno, vamos a colocarle lo que sería un 5%. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar por 3. Y ahí tenemos eso listo, le doy a guardar. Y ahora dentro del que está en el centro, vamos otra vez al área de widget y voy a agregar otro contenedor. Colocamos por aquí. Bien, ahora voy a habilitar la opción de estructura, la guía de estructura. Y dentro de esta, vamos a avanzado, o no en avanzado, en lo que es disposición. Y aquí en altura mínima vamos a ponerle 1,400. Y así quedaría. Ahora vamos a agregarle un color para que se diferencie del color base. Vamos aquí. Nos dirigimos a esta área y vamos a ponerle un color un poco más oscuro. Ahí lo tenemos. Le damos a guardar. Siempre recuérdense que deben darle a guardar para que todo se ejecute perfectamente. Bien, y en border vamos a colocarle en radio button un 10 píxeles. Bien, y ya que tenemos esa parte lista, vamos a buscar un widget. Vamos a ponerle icono para que me coloque, para seleccionar este icono que es que viene con un título, una descripción y un icono. Vamos a soltarlo por aquí. Ya aquí lo tenemos. Y ahora vamos a ir cambiando algunas cositas, como por ejemplo vamos a cambiarle el icono. Vamos a colocar este simplemente para el ejemplo. Y aquí yo puedo cambiar el título si así lo quiero. Vamos a ponerle un Hola Mundo. Simplemente es para el ejemplo. Y aquí en la descripción puedo colocar una descripción que yo así lo desee. También puedo agregar lo que sería un enlace de una URL para que lo lleve directamente a un área específica. Todo eso lo podemos hacer directamente desde aquí. Bien, y ahora nos vamos a dirigir a estilo. Aquí en estilo lo voy a dejar centralizado, pero lo voy a justificar o alinear a lo que es a la izquierda para que quede de esta manera. Aquí podemos cambiar lo que es el tamaño del icono. Vamos a colocarle un 50. Ahí se separó un poco más. Vamos a ponerlo en 30 para ver cómo se va. Ok, lo voy a dejar ahí.
Aquí podemos cambiar los colores. Vamos a cambiarle el color al icono. Lo voy a utilizar en blanco. Y en el caso del contenedor, aquí en el título también lo voy a poner en blanco. Y la descripción por igual. Vamos a colocar en blanco. En tipografía, simplemente aquí en el área de peso, lo voy a poner en 300. Y por ahora lo voy a dejar de esta forma. Bien, ahora voy a seleccionar lo que es este contenedor. Y me voy a ir a lo que es mi posición. Y en la parte de justificación lo voy a poner que quede centralizado, como se está viendo en este momento. Y desde aquí voy a avanzado. Y en relleno vamos a ponerle un 30% para que quede centro-centro. Bien, y ahora es la parte más importante porque es la que vamos a colocar el código CSS. Y quiero que me pongan mucha atención en esta parte para que no se le presente algún inconveniente. Si ustedes se dan cuenta, ahora mismo estamos en este contenedor. Al contenedor que le vamos a poner el código CSS es a este. Lo vamos a seleccionar. Y aquí nos vamos avanzado. Y en la parte inferior está el área de colocar el código. Bien, en la descripción de este video va a estar el link donde le va a llevar, donde usted va a poder descargar el código y colocarlo de esta manera, como están viendo en este momento. Después que lo agregue, simplemente le da a publicar. Y ya con eso estaría listo. Vamos a previsualizar. Y ahora cuando le paso el cursor por encima, ustedes ven ahí hace el efecto de movimiento. Ya de aquí en adelante simplemente usted puede ir agregándole. Vamos a quitar este por aquí. Este por igual. Y a este vamos a duplicarlo. Duplicamos de nuevo y aquí lo tenemos. Ya aquí, como ustedes pueden ver, se nota el efecto. Y ya lo que faltaría es que usted vaya a cada uno de ellos, vamos a suponer, cambiándole el icono a este, el nombre y así sucesivamente. Vamos a cambiarle a este también. Vamos a ponerle este. Este tipo de efecto yo los recomiendo que lo utilicen para el área de servicio. Donde usted va a destacar los servicios que ofrece, pueden utilizarlo. Vamos a publicarlo y ya por último vamos a visualizar para que vean cómo se ve. Como pueden ver, ha quedado perfectamente el efecto de animación en los bordes cuando ponemos el cursor. Así que, muchachos, esta es la forma más fácil y sencilla de usted poder crear este tipo de efectos de animaciones en cada uno de los bordes de cada sección. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Recuerden, en la descripción de este video va a estar el link donde le voy a dejar el código CSS para que se lo agreguen como le mostré en el video. Así que, como siempre, agradecerle a aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.